Que la paz de Dios bendiga a cada uno de ustedes y espero que hayan tenido una buena semana. Eh, bueno, el día de hoy vamos a seguir compartiendo el tema que corresponde a la clase en esta unidad que tiene que ver con la salvación, la soteriología, y el día de hoy vamos a comprender un poco más profundo lo que significa la gracia de Dios y cómo la salvación, ¿cierto?, se da a conocer y se da a notar a través de dos aspectos fundamentales, porque muchas personas podrán estar dentro de la iglesia, pero a lo mejor nunca van a ser salvas. Es por eso que es necesario entender la diferencia entre, hay algunas gracias especiales, las cuales nos van a ayudar a entender el tema de la salvación y también va a ser un autoanálisis para realmente ver si usted y yo estamos en camino, ¿cierto?, que corresponde a la salvación. Vamos a compartir la clase del día de hoy y vamos a ir al tema número 4, ¿cierto?, que tiene que ver con la aplicación de la redención. Vamos a ver, redimir significa salvar, la aplicación, cómo la salvación se aplica a su vida y a la mía. Y en este aspecto, quien tiene mucho que decir y mucho de qué hablar y mucho de qué guiarnos es el Espíritu Santo de Dios, el que actúa. El que aplica, el que está en constante relación con el hombre es el Espíritu Santo, que es el sello, son las arras y es el distintivo de nuestra salvación. Bueno, usted sabe que yo miro para el lado porque tengo la pantalla del computador mala, entonces tengo que leer en otra pantalla alternativa. Pero usted ya entiende. La gracia de Dios tiene que ver con la aplicación de la redención. Aunque ya se ha dicho mucho sobre la gracia de Dios, es preciso un enfoque más agudo sobre estas verdades gloriosas. Vamos a entender primero lo que significa la gracia. La gracia común, definición de gracia común. Es decir, hay una gracia, la gracia es un don, es un regalo de la salvación que es común para todos, para impíos y para no impíos. La salvación es un regalo. Definición de gracia común. Si Dios es soberano y el hombre está depravado por su herencia de pecado, entonces Dios debe moverse para traer a reconciliación entre el hombre y él. La gracia se categoriza de manera diferente, pero en esta obra se usan las categorías de gracia común y gracia eficaz. Y aquí vamos a hablar de estos dos puntos que son muy importantes, espero que usted pueda comprenderlo de la mejor manera posible. La gracia común tiene mayor alcance, va dirigida a toda la humanidad. En términos concisos, la gracia común puede definirse como el favor inmerecido de Dios para todos los hombres, manifiesto en todo, ciudad, cuidado, administración, etcétera. Es decir, la gracia común tiene que ver con todos los hombres, con toda la humanidad, hombres y mujeres y niños, ya, es decir, la salvación es para todos. Una definición expandida de la gracia común sería la siguiente. Vamos a la letra A. Las operaciones generales del Espíritu Santo por medio de las cuales ejerce una influencia moral en el hombre a través de su revelación general o especial. Recuerde que la revelación general tiene que ver con el Antiguo Testamento y la revelación especial tiene que ver con Jesucristo. Para refrenar el pecado, mantener el orden en la vida social y promover los derechos civiles sin que ello implique renovar el corazón. Es decir, usted puede tener la gracia común de Dios sin necesariamente que su corazón sea renovado o restaurado. Eh, Explicación de la gracia común. Bendiciones generales para toda la humanidad. La designación común enfatiza que toda humanidad es receptora de la gracia común de Dios. Las provisiones materiales son un aspecto de esta forma de gracia. Jesús ordenó a quienes lo seguían que amaran a sus enemigos porque Dios muestra su amor a todas las personas. Mateo 5:45. Así como Dios le da el sol y la lluvia al agricultor cristiano, también le da al agricultor mundano para el cultivo de sus cosechas. Pablo le recordó a sus oyentes incrédulos en Listra que Dios le ha dado lluvia del cielo y tiempos fructíferos, una muestra de la gracia común y divina.
El salmista exclamó en el Salmo 145 del 8 al 9: El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno para con todos. Él se compadece de toda su creación. La gracia y compasión de Dios se muestra particularmente en su demora y aplazamiento del juicio. Que Dios no juzgue al hombre inmediatamente evidencia su gracia. La razón es permitir que el hombre se arrepienta. Romanos 2, verso 4. Dios ha dado provisiones espirituales a toda la humanidad. En 1 Timoteo 4:10 se refiere a Cristo como el Salvador de todos, especialmente de los que creen. No se enseña ahí el universalismo, pero sí se indica una provisión espiritual para todos. Si Cristo es Dios, entonces su muerte tiene valor infinito en el sentido de ser potencial salvador de todos los hombres y salvador real de todos los que creen. Y aquí hay una palabra importante: el creer. La gracia común se extiende a todos los hombres en el sentido en que Dios ha dado provisión para todos por medio de la muerte de Cristo. Es decir, Dios entrega, ¿cierto?, su salvación, su provisión, su redención para todo el mundo, pero Él hace algunas excepciones, ¿ya? Y esa excepción es aceptar a Jesucristo, pero el ofrecimiento y el sacrificio de Cristo es para todo el mundo. Dos, refrenar el pecado. Dios refrena el pecado por extensión de su gracia común. Ellos funcionan al menos a través de cuatro canales, a través de acciones directas. ¿Cuáles serían? Dios detuvo el engaño de Labán después de que había engañado a Jacob. Génesis 31:7. Dios limitó los actos de Satanás cuando éste desafió a Dios con la lealtad de Job. Es decir, había una gracia directa de Dios. Segundo, por medio del Espíritu Santo. Dios dijo en Génesis 6:3: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Del texto se infiere que el Espíritu Santo contiende y refrena el comportamiento pecaminoso del hombre. Número 2. Y la tercera, por medio de los profetas. El ministerio de los profetas era hacer un llamado a la obediencia y adhesión a la ley mosaica. Al hacerlo, los profetas servían para refrenar el pecado. Isaías 1 del 16 al 20. Y por último, recuerde que estamos viendo cuatro canales. El último canal, por medio de los gobiernos humanos. Romanos 13 del 1 al 4, Pablo determina que Dios ordena a los gobiernos y que ellos se establecen para frenar el mal. Bueno, este texto de Romanos 13, del 1 al 4, se ocupa mucho para las policías, para los PDI, para los detectives, cuando ellos tienen, por ejemplo, que matar a alguien y son cristianos, se aplica este texto, ¿cierto? Que no le es tomado como pecado porque ellos son autoridades de la ley terrenal, pero también están respaldados por la ley espiritual de Dios. Bueno, es un tema aparte, pero no, vale la pena hacerle una pequeña mención. En la era actual hay una fuente para refrenar el mal. Y esto es importante y vamos a llegar a la conclusión, porque muchas hipótesis se han dado, pero la conclusión es una. En la era actual hay una fuerza para refrenar el mal, que se menciona en segunda de Tesalonicenses 2 del 6 al 7. Aquí el refreno consiste en retardar la manifestación del hombre de pecado. El hombre de pecado volverá cuando se quite al que lo refrena. Es significativo que la frase algo que lo detiene en el versículo 6 cambia el género masculino, el que ahora lo detiene. En el versículo 7, más aún, quien lo refrena debe tener la fuerza suficiente para hacer retroceder las fuerzas de Satanás, lo cual sugiere que quien refrena es el Espíritu Santo. Bueno, a través de este texto se han hecho muchos estudios. Otros han dicho que en la iglesia, militante en la tierra, que cuando la iglesia sea sacada, el hombre de pecado va a ser manifestado, pero la gran mayoría de los estudiosos bíblicos reconocen que es el Espíritu Santo el que refrena y el que retiene la manifestación del anticristo. Número 3. Convence de pecado. La obra de convencer tiene un enfoque más estrecho que la provisión material de la gracia común. Se clasifica aún en un aspecto menos amplio de la gracia común porque no es eficaz en todo el que la encuentra. Juan 16, del 8 al 11. Determina la obra de convicción del Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
La palabra convencer, el exchange, es un término legal que quiere decir reexaminar con el propósito de convencer o refutar a un oponente. La palabra se usaba principalmente en procedimientos legales. Formar, forman parte de ella. Los conceptos que de examen autoritativo, prueba irrefutable, juicio decisivo y poder punitivo. Cualquiera que sea el asunto final, quien convence a otro expone el caso en disputa de forma diáfana ante él, de modo que se vea y reconozca como verdadero. Quien después de rechazar la conclusión requiere la dicha exposición, la rechaza consciente de ello y para su propio riesgo. La verdad vista como verdad lleva condenación para todos los que rehúsan aceptarla. Y esto es importante verlo porque el Espíritu Santo, ese es su trabajo, convencer de pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted es convencido por el pecado, ¿cierto? Que lo que está haciendo está incorrecto, ya viene un juicio, ¿ya? Y la justicia, obviamente. Por lo tanto, el Espíritu Santo hace ese trabajo en toda la humanidad. No crea que solamente usted, como hijo de Dios, tiene ese espíritu, esa voz interna que le dice lo correcto o no. El mundano, la gente que está en el mundo, también tiene una, una forma de poder eh, entender que lo que está haciendo está incorrecto. Por ejemplo, cuando un padre eh, hace algo indebido en su familia, golpea a su esposa, lo que sea, después viene un arrepentimiento porque él sabe que lo que hizo estuvo malo. Ya en el momento la ira, en el enojo, la contienda, a lo mejor se hizo, pero después viene la reflexión. Por lo tanto, el Espíritu Santo, que es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, actúa en diferentes niveles en toda la humanidad. Nosotros, como hijos del Señor, con mayor razón es más rígido, ¿cierto? Y nosotros debemos abstenernos de muchas cosas que el mundano no lo hace, pero eso no significa que el mundano no entienda que lo que está haciendo está incorrecto. La obra de convicción del Espíritu Santo es triple. Está relacionada con el pecado. Juan 16:9. Cuando las personas se niegan a creer en Cristo, específicamente el pecado es la incredulidad de las personas a pesar de que Cristo se reveló en palabra y obra. Esta relación con la justicia en cuanto a convencer al mundo, por lo cual Cristo recibe vindicación por su muerte, resurrección y ascensión. El hecho de que Cristo resucitara y ascendiera al Padre demuestra que Él era realmente justo. Está relacionada con convencer al mundo de juicio, pues Satanás se le juzgó en la cruz. Satanás gobierna por medio del pecado y de la muerte. Aún así, Cristo triunfó sobre los dos y derrotó a Satanás. Si se juzgó al gobernante, se juzgará también a sus seguidores. El Espíritu Santo convencerá al mundo de estas verdades. Es decir, si Cristo condenó al diablo, a Satanás, ¿cierto? Y lo venció, también va a ser a todos sus secuaces. La necesidad de la gracia común es anterior a la gracia eficaz. La gracia común es antes de la gracia eficaz y la gracia eficaz tiene que ver con Cristo, obviamente. Pero la gracia común es antes. Debe haber un testimonio de Dios antes de que la persona se salve. Ese testimonio viene primero a través del conocimiento de Dios. Dios se revela a las personas por medio de la gracia común. Las personas deben reflexionar sobre la bondad de Dios cuando participan de sus bendiciones materiales. Además, Dios ha revelado algo de Él en la naturaleza. Todos ven claramente su eterno poder y deidad, Romanos 1:20. En tanto que todas las personas sean participantes de las bendiciones de Dios, con ello tendrán conciencia de su responsabilidad ante Él, es decir, ante Dios. Con tal conciencia, en la humanidad, el Espíritu Santo convence a las personas de la justicia de Jesucristo, quien ofrece la solución al dilema. Juan 16, del 8 al 11. Nadie puede recibir la gracia eficaz de Dios si primero no ha recibido y reconocido la obra de Dios en la gracia común. Es decir, todos nos acercamos a Cristo primero por una gracia común. Luego de conocer la gracia común y aceptar a nuestro Señor, viene la gracia eficaz. Y es, para hablarlo en palabras chilenas, la gracia común es que todo el mundo sabe que Cristo murió y resucitó y está vivo, aunque sea mundano, ¿cierto? Pero no hace la voluntad de Dios. Ahora, hay que el que medita en eso
y quiere hacer la voluntad de Dios, viene esta gracia, que es la gracia, ¿cierto?, especial, que es la gracia eficaz, en donde Cristo se revela completamente, ¿cierto?, en la vida de un ser humano y automáticamente esa persona queda sellado y esa salvación nadie, pero nadie te la puede quitar. Pero la gracia común, sí, que la gracia común es para todos, la puede aceptar o no la puede aceptar. Ahora vamos a ver lo que es la gracia eficaz. La gracia eficaz, esta gracia es la más importante. Y aquí vamos a ver si realmente usted y yo tenemos la gracia eficaz o todavía estamos en la gracia común. Muchos hermanos que pecan y fallan y vuelven a la iglesia, después salen, pecan y fallan, todavía están en la gracia común. Ellos nunca han tenido una relación con la gracia eficaz del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Vamos a ver lo que dice la gracia eficaz. Definición de gracia eficaz. La gracia eficaz tiene un alcance más angosto que la común y es eficaz. Como su nombre indica, es decir, efectiva. Eficaz tiene que ver con efectivo. ¿En quiénes la reciben? Todos los receptores de la gracia eficaz responden a ella y se hacen creyentes. Ojo con eso. No participantes ni oyentes de la iglesia, son creyentes. A la gracia eficaz también se le llama gracia especial. Recuerde que la gracia general tiene que ver con el Antiguo Testamento, la gracia especial tiene que ver con el Nuevo Testamento, que es Cristo. La gracia especial. En otra definición, la gracia eficaz es irresistible, pues cambia el corazón, con lo cual el hombre está perfectamente dispuesto a aceptar a Jesucristo para salvación y a obedecer la voluntad de Dios. Es decir, esta gracia eficaz ya es irresistible. Usted no puede resistirla. Es decir, una vez que usted ha recibido la gracia eficaz en su vida, usted la seguridad de su salvación, nadie la puede poner en tela de juicio. No así cuando estamos en la gracia común. La gracia común es muy distinta. Esta definición enfatiza que la gracia eficaz es la voluntad de la persona para creer en Jesucristo. En otras palabras, el individuo cree voluntariamente, no en contra de su voluntad. La definición de Walbot tiene un énfasis similar. La gracia eficaz es la obra instantánea de Dios que capacita la voluntad e inclina el corazón del hombre a tener una fe en Cristo. La gracia eficaz tiene su base en los pasajes de los llamados en la Escritura en Romanos, generalmente, y en Efesios. El llamado denota la invitación efectiva de Dios en la cual Él seduce a las personas por el poder del Espíritu Santo y hace que el individuo esté dispuesto a responder al llamado del Evangelio de Cristo. Explicación de la gracia eficaz. Vamos a explicar un poquito más profundo. 8 observaciones sobre la gracia eficaz ayuda a entender mejor y más preciso este tema. Número 1. Primero, no todos son llamados a la gracia eficaz. No se entrega a todos, está limitada a los elegidos. A la inversa, todos los elegidos reciben la gracia eficaz. En Romanos 1, del 5 al 6, Pablo enfatiza que entre el amplio aspecto de gentiles se llama al grupo selecto que componía la iglesia de Roma. Es decir, había un grupo que era el grupo selecto. No se llamó a todos los gentiles, solo a los que constituían la iglesia de Roma por la gracia especial de Dios. Este enfoque más estrecho también se ve en 1 Corintios 1 del 24 al 28. Dios llamó a algunos judíos y a algunos gentiles para quienes Cristo representaba el poder de Dios entre el sector amplio de judíos y gentiles. Se veía en Cristo una piedra de tropiezo. Nótese el final del llamado: escogidos, la misma raíz de la palabra llamados. En este pasaje, en el verso 24, 26 y 28 de Primera de Corintios 1, ya vamos a ver cómo esa gracia eficaz actúa. Número 2. Segundo, es eficaz porque nunca se rechaza con éxito, es irresistible. Ella no sugiere que algunos se negaría a entrar, pero se les obligaría, de modo que llegasen luchando al reino. Como ya se ha dicho,
quiere decir que Dios actúa sobre la voluntad del pecador para hacerlo dispuesto a llegar. Como resultado, él llegará por su voluntad y no resiste la gracia eficaz de Dios. Primera de Corintios 1, del 23 al 24, enfatiza que el Evangelio es locura para los incrédulos, pero es poder de Dios y es efectivo en los creyentes. El otro lado de la gracia eficaz es la necesidad de creer. Es decir, si usted en su momento, eh, teniendo la gracia eficaz en su vida, cae o resbala, el Espíritu Santo usted no lo va a dejar tranquilo hasta hacerlo volver, con luchas, con llantos, con enfermedades, como sea, pero usted volverá porque usted fue sellado y escogido y elegido para algo mayor y superior que tiene que ver con la salvación, gracias a la salvación o a la redención o a la gracia eficaz, que no es igual que la gracia común. Vuelvo a repetir. Tercero, no opera en contra de la voluntad del hombre. El hombre sigue siendo responsable de creer en el Evangelio para salvarse y no puede hacerlo sin creer. Hechos 16:31. Jesús amonestó a los judíos incrédulos. Ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Juan 5:40, Mateo 23 al 27, al 37. Es una negación deliberada y una falta de voluntad para creer en Cristo. Número 4. La gracia eficaz requiere el poder de atracción de Dios. Juan 6:44. Declara que nadie puede venir a mí, es decir, nadie puede ir a Cristo si no lo atrae el Padre que me envió. Aquí se dice que quienes llegan, perdón, a Cristo lo hacen atraídos por Dios, por el Padre. Se enfatiza la iniciativa divina en la salvación de los creyentes. No se pasa por alto en el asunto de responsabilidad de hombre o mujer de venir a Cristo, pero nadie llegaría si no fuera divinamente persuadido y capacitado para hacerlo, en este caso, por Dios Todopoderoso. Es decir, el que te impulsa, el que te empuja, el que te lleva, es Dios. Solo así tú puedes conocer a Jesucristo. Cuando conoces a Jesucristo, el Espíritu Santo entra en tu vida y cuando entra en tu vida, tú recibes la gracia común. Y luego de un caminar, de un reflexionar, de un convertimiento, un bautismo, etcétera, usted va a recibir la gracia eficaz. Y esa gracia eficaz es lo que usted lo va a sellar para siempre. Espero que vaya entendiendo y lo que no lo va anotando. Quinto, la obra del Espíritu Santo participa en la gracia eficaz. El Espíritu Santo debe convencer a la persona de su incredulidad y de la justicia de Cristo antes de que la persona responda a la gracia. Juan 16, del 8 al 11. El Espíritu Santo también es quien efectúa la gracia eficaz en la persona en cuanto a la regeneración. Y esto es importante porque regeneración tiene que ver con nuevo nacimiento. Y si no hay nuevo nacimiento, no puede haber gracia eficaz. Ya, solamente una gracia común. Número 6. La palabra de Dios tiene parte en la gracia eficaz. La persona responde con fe en respuesta al don de la gracia eficaz, pero esa fe ha de tener contenido y conocimiento de la verdad aceptada. Por lo tanto, no hay gracia eficaz fuera de la verdad bíblica. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Porque la palabra de Dios es viva y se aplica al corazón del creyente por el Espíritu Santo, Hebreos 4:12. Pedro le recuerda a los creyentes que han nacido de nuevo por la palabra de Dios que vive y permanece en ellos. Primera de Pedro 1:23. Los dos últimos textos enfatizan que la palabra de Dios está viva y juega un papel decisivo para efectuar el nuevo nacimiento. La gracia eficaz y la aplicación de la palabra viva de Dios son vitales para efectuar la salvación de una persona. Entonces, cuando vemos nosotros este texto y podemos entender lo que significa, podemos nosotros ir viendo a la gente que conocemos, amigos, hermanos, etcétera, familia, que han estado por años en la iglesia, pero nunca han tenido esa gracia eficaz en su vida, sino solamente una gracia común, en donde es para todos, para el impío y para el no impío. Como dijo Cristo, cuando llueve, llueve para el bueno y para el malo. Por lo tanto,
Aquí nosotros ya podemos ir poniendo a cada persona en su lugar. Quien tiene un llamamiento y una gracia eficaz y quien tiene un llamamiento hasta el momento de una gracia común. Séptimo, la aplicación de la gracia eficaz va a individuos, no a grupos ni a la iglesia. Es decir, la gracia eficaz es individual. Jacob es un ejemplo de elección individual y el receptor de la gracia eficaz. Romanos 9, del 11 al 13. Dios pasó por alto a Esaú y escogió a Jacob, que esa no fue algo familiar, sino una elección, para revelar su gracia, tal como la justificación debe tener una base individual y no corporativa, por ejemplo, que todas las iglesias se eligieran como entidades distintivas. La elección mediante la aplicación de la gracia eficaz debe ser individual. En Romanos 8:30, los que fueron llamados gracia eficaz también fueron justificados por Dios para una interpretación consistente. Es menester reconocer que el llamado, la gracia eficaz y la justificación se aplican de manera similar, es decir, individualmente, no de forma corporativa o colectiva. Finalmente, la gracia eficaz está desde la eternidad, aunque la aplicación de la gracia eficaz tiene lugar en el tiempo. Su plan se determinó desde la eternidad, Romanos 9:11. Enfatiza que solo el plan y propósito de Dios determinaron el objeto de su gracia en el pasado eterno. Antes de que Saúl y Jacob hicieran algo bueno o malo, Dios escogió a Jacob y pasó por alto a Saúl para revelar su gracia, no de acuerdo con las obras humanas, sino como resultado del consejo eterno de Dios, soberano. Igualmente, Romanos 8:30 enseña que la aplicación de la gracia eficaz resulta de haber predestinado a ciertas personas para ser objeto de esa gracia. Dios llamó por su gracia eficaz a quienes habían predestinado con autoridad, es decir, con anterioridad. Es decir, cuando hablamos de que Dios nos santificó, nos justificó, nos eligió desde antes de la fundación del mundo, tiene que ver con la gracia eficaz, no con la gracia colectiva o general. Defensa de la gracia eficaz. Vamos porque hay algunos que no comparten esto, así que vamos a defender. La necesidad de la gracia eficaz se hace aparente cuando se consideran cuatro factores. Primero, el pecado la hace necesaria. Efesios 2:1 declara: la condición de la persona no salva. Ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Si el no creyente está muerto, no puede darle a Dios respuesta inicial. Dios debe actuar primero, por lo tanto, Dios llama por su gracia a quien está muerto en sus delitos y pecados. Es efectiva además porque Dios no puede fallar. Nadie se pierde en la sucesión de quienes Dios llama en Romanos 8 del 29 al 30. También predestinó como justificó y glorificó a quienes reconoció de antemano. Ninguno se le perdió en el proceso. El texto es claro al enfatizar que a los que llamó, a esto también justificó. Los mismos que fueron llamados fueron también justificados, lo cual indica que la gracia eficaz era efectiva en cada persona a la que Dios llamó. Adicionalmente, la gracia eficaz también es justa porque Dios siempre es justo. Después de hablar sobre el llamamiento, sobre el llamado soberano de Dios, posterior al comentario del llamado de Jacob y de Saúl, Pablo se pregunta lo que debía estar en boca de muchos: ¿qué pues diremos? ¿Qué hay injusto en Dios? Romanos 9:14. Pablo responde de la forma más fuerte posible con la declaración negativa: en ninguna manera. Aunque la mente finita no puede comprender el trato soberano de Dios, Él es justo en todas sus acciones. Por último, su gracia es justa porque el hombre debe creer. El hecho de que Dios, de gracia eficaz, no anula la responsabilidad de creer del hombre. Varias escrituras enfatizan la necesidad de creer. En particular, Juan 3:18 al verso 36 enfatiza que el hombre está perdido porque rehúsa voluntariamente a creer en el Evangelio, no porque no reciba la gracia eficaz. Es decir, muchos
Han recibido también la gracia eficaz, pero también la han rechazado. Objeciones de la gracia eficaz. Primero, no se necesita la responsabilidad. Parece que si el hombre está muerto en su pecado y Dios debe demostrar gracia eficaz para salvar al individuo, entonces no es necesaria la responsabilidad humana. Sin embargo, el problema se relaciona con la incapacidad humana de entender completamente la obra de Dios y la respuesta del hombre en la salvación. Aunque es cierto que Dios debe iniciar la acción y que el hombre no se salva sin la gracia eficaz de Dios, tales verdades no absuelven al hombre de su responsabilidad. La solución está en reconocer que esta es una de las muchas paradojas en la Escritura. Los múltiples pasajes de la Biblia donde se ordena creer son evidencia suficiente para demostrar que el hombre es responsable. Juan 3:18, verso 36, Juan 6:37, Hechos 16:31. Segundo, es injusta. Romanos 9:14 indica que el hombre no puede sugerir que hay injusticia en Dios. Puede ser que el hombre no comprenda la obra de Dios, pero aún así Dios es justo. Debe anotarse un punto adicional. Dios no le debe nada a nadie. Y esta parte es muy importante. Dios no le debe nada a nadie. Si elige mostrar su gracia a unos y no a otros, eso no es injusto, porque no le debe nada a nadie. Más aún, todas las personas le han dado la espalda a Dios. Si Él decide no mostrar a todos su gracia, eso no es injusto, porque todos lo rechazaron a un acto de su voluntad. Romanos 3 del 11 al 12. Es notorio la conclusión de Riley en este asunto difícil. Dios no concede su gracia eficaz de forma caprichosa, sin propósito. Su propósito no solo es iluminar, regenerar y acercar al pecador a la comunión con Él. Su propósito principal es que a través de esa operación Él reciba gloria. Su propósito es que quienes han recibido la gracia eficaz puedan mostrar las obras maravillosas de aquel que los llamó y los sacó de las tinieblas a una luz admirable. Dios se glorifica cuando la vida del creyente muestra su gracia eficaz. Es decir, ¿cuándo se glorifica a Dios? Cuando el que recibe la gracia eficaz de Dios glorifica a Dios por lo que Dios ha hecho. Es decir, nada tiene que ver con el hombre, todo tiene que ver con Dios. Vamos a ver un poquito un nuevo apartado con respecto a la regeneración. En la clase anterior hablamos un poco de la regeneración, de esto de nacer de nuevo, pero vamos a tocar un poquito más este punto. Definición de regeneración. La palabra regeneración, palingenesis, aparece solo dos veces en el Nuevo Testamento. Una vez se usa escatológicamente en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, Mateo 19:28. El segundo uso es para la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, Tito 3:5. La regeneración debe distinguirse de la conversión. La conversión es una cosa cuando usted acepta al Señor, pero la regeneración, que tiene que ver con el nuevo nacimiento, es algo muy diferente. La conversión se refiere a la respuesta del ser humano a la oferta de salvación y el acercamiento de Dios. Por lo tanto, la regeneración es el otro lado de la conversión. Es Dios que actúa en la regeneración, el alma es pasiva. En la conversión es activa. La regeneración no se puede definir como impartir vida divina al alma, como impartir una naturaleza nueva, un nuevo corazón y la producción de una nueva creación. Dicho súcitamente, regenerar quiere decir impartir vida. La regeneración es el acto por medio del cual Dios imparte vida a quien cree. Es decir, la regeneración tiene que ver con el nuevo nacimiento.
Y ese nuevo nacimiento tiene que ver con un nuevo reino, nuevas leyes del reino, tiene que ver con entender el propósito y el plan de Dios, entender que usted es rey, sacerdote y profeta, que usted es poco menos que los ángeles, entender la regeneración tiene que ver con que usted está muerto para el mundo, vivo para Cristo, que usted es un zombie viviente, que usted es un santo pecador, y etcétera, etcétera, que usted vive en el nuevo pacto, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dentro de sus 7 niveles, están dentro de su vida, y así. Cuando usted estudia lo que significa esta gracia eficaz y lo que significa la regeneración, ¿cómo yo puedo darme cuenta que uno es verdadero y uno es falso? En la regeneración es muy importante porque hay puntos los cuales usted le indica quién es de verdad y quién no lo es. Un día fui al supermercado eh, y resulta que pagué con un billete de 20.000 pesos. Y la cajera que recibió el dinero lo toca, lo amuña un poco y lo ve a contraluz, una luz especial que ellos tienen para ver si el billete es verdadero o es falso. Entonces, a mí me hizo pensar eso. Yo dije, claro, si el billete fuera falso, la luz se lo da a demostrar. Y de esa forma ella tendría que pagar, ¿cierto?, el error. Y yo me preguntaba como una aplicación personal. Si usted y yo queremos saber quién es verdadero y quién es falso, póngalo a la luz de Cristo. Usted lo pone a la luz de Cristo y la luz de Cristo va a reflejar en él si realmente es verdadero o no es verdadero. Solamente a modo de reflexión. Vamos a ver lo que significa escrituras relativas a la regeneración. Hay dos pasajes en la escritura donde se explica la regeneración. Consiste en impartir nueva vida al creyente. Juan 3:3. Aunque no se usa la palabra regeneración, se refiere a la regeneración como un nuevo nacimiento, que fue lo que le pasó en este caso a Rabí Nicodemo. La palabra griega traducida de nuevo, anotem, que puede traducirse desde arriba. En otras palabras, el segundo nacimiento es de arriba, no es terrenal. En contraste con el primero, que es físico. El nuevo nacimiento es un nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual, el Espíritu Santo regenera a la persona. Él es el medio de la regeneración. Juan 3:5, la frase, el que no naciere, es pasiva originalmente, con lo cual se indica que es una obra hecha sobre el hombre, no por el hombre. El hombre no puede producir ni regenerar nada, lo hace el Espíritu Santo. Y el segundo texto bíblico está en Tito 3:5. Es el otro pasaje en el que se explica la regeneración. Aquí la palabra está ligada a dos cosas, el lavamiento y la renovación por el Espíritu Santo. Cabe destacar que tanto en Juan 3:5 como en Tito 3:5 se mencionan dos elementos, agua y Espíritu Santo. Se puede entender el agua como símbolo de la palabra de Dios, Efesios 5:26. Otras personas vinculan el agua y el espíritu con la limpieza, como en el caso de Ezequiel. En este caso, el agua se refiere a la limpieza que viene del arrepentimiento, y el siguiente diagrama puede verse un contraste entre los nacimientos primero y segundo. Bueno, a modo solamente de ilustración, yo tengo un estudio, un libro que todavía no lo he publicado, no lo he imprimido, que lo estoy trabajando, que tiene que ver con el nuevo nacimiento, con la regeneración, con la vida Zoe de Dios, con hartos aspectos que tienen que ver con esta vida renovada, regenerada, conceptos de nuevo pacto, de gracia eficaz, que sea, todo lo que nosotros debiéramos saber y entender ya está casi listo, ya está casi listo. Yo creo que el otro mes ya voy a imprimirlo, voy a mandar a imprimir 10 copias del libro, así que si alguno lo va a querer tener, que es algo actual, que tiene relación con el reino de Dios y su justicia hoy para nuestra vida, entender que vivimos de realidades y no de promesas como en el tiempo antiguo. Así que es importante, así que si a usted le gusta, anótese para poder considerarlo. Contraste entre los dos nacimientos. Primer nacimiento, origen de padres pecadores. Segundo nacimiento, de Dios. Medio de semilla corruptible, la parte del hombre. En la parte de Dios, semilla incorruptible. Naturaleza de la carne, carnal.
En el primer nacimiento, en el segundo nacimiento del espíritu, es decir, espiritual. En el primer nacimiento, reino esclavo de Satanás. En el segundo nacimiento, hombre libre perteneciente a Cristo. Posición, objeto de la ira divina, es decir, en el primer nacimiento estamos a ira, objeto de amor divino en el segundo nacimiento. Por lo tanto, si usted me pregunta a mí qué nos conviene nacer de nuevo, nos conviene ser regenerados, nos conviene entender la gracia eficaz, nos conviene entender lo que significa el nuevo pacto, lo que significa la gracia, lo que significa el nuevo nacimiento, el reino de los cielos, etcétera. El reino de los cielos no es un lugar, cuando usted se muera, va allá. No, el reino de los cielos es un ámbito espiritual en donde usted fue puesto cuando usted nació de nuevo. La Biblia dice que Dios nos sacó de las potestades de las tinieblas y nos llevó, nos introdujo al reino del amado Hijo de Dios. Ese reino espiritual tiene que ver con el reino de los cielos. El reino de los cielos está aquí, está en nosotros. Jesucristo lo dijo. El reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos es Cristo y Cristo está dentro de nosotros, pero es un ámbito espiritual en el cual el creyente vive y está. Puede que a lo mejor en todo esto que yo le estoy diciendo puede que nunca lo haya escuchado, puede que sí, no sé, pero son cosas tan profundas y tan hermosas que es lo que hace y marca la diferencia entre una persona con gracia común y una persona con gracia eficaz. Una persona con gracia eficaz, seguro de todo, jamás va a decir que la salvación se pierde. Una persona con la gracia común va siempre a estar dudoso si la salvación se pierde o no y va a estar siempre luchando para no perder su salvación. Por lo tanto, espero que este tema le haya quedado un poquito más claro, ¿cierto? Porque todos los días, todas las semanas, perdón, vamos avanzando un poco más con respecto al tema de la salvación, porque es un tema tan amplio que en una sola clase no se puede abarcar todo. Así que ya llevamos 4 clases con esta, y si usted junta las clases se va a dar cuenta y va a entender cómo va funcionando esto de la salvación, de la soteriología. Bueno, la próxima semana nos queda la última clase que tiene que ver con la seguridad del creyente, si se salva o no se salva. Y ahí sí que vamos a estar bastante claros con respecto al tema de la soteriología. De mi parte, hasta aquí sería todo, ¿cierto? Lo que tengo que compartir con ustedes. Hasta aquí nos ayudó el Señor, dijo un hermano. Así que el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes y nos vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor. Bendiciones. Shalom.